Clase número 10. Vamos a bajar esto. Hoy vamos a ver disciplinas espirituales para la piedad. La disciplina del ayuno. Han venido en el mejor momento. La disciplina del ayuno. Los cristianos no deben de ser gorditos. Son ayunadores. Son gordos espirituales y flacos físicos. Hoy vamos a ver que eso no es así, que no debemos ver el ayuno de esa forma, hermanos. Bien. El ayuno es una disciplina espiritual. Y la clase o el tema en el libro comienza con una frase de Cornelius Plantinga que dice de la siguiente manera: la autoindulgencia es enemiga de la gratitud y la autodisciplina en general su amiga y generadora. Es por eso que la gula es un pecado mortal. Porque la gula, a interpretar un poquito, es autoindulgencia. Soy indulgente conmigo mismo. Es un pecado mortal, dice. Los primeros padres del desierto creían que los apetitos de una persona están relacionados. Los estómagos repletos y los paladares hastiados aplacan el hambre y la sed de justicia. Y yo estaba pensando en esto y digo, ¿cómo es eso? ¿No? Y la idea es, el que siempre está con la barriga llena, poca fuerza y gana va a tener para levantarse y obrar con justicia. Y pocas ganas. No les pasa a ustedes, porque a mí me pasa, después de comer, la cama me llama, ¿no? Dicen entonces que la gula y el estómago hastiado echan a perder el apetito por Dios. Tampoco es fácil ponerse a leer o a estudiar la Biblia o un sermón después de haber comido demasiado. Después de haber comido ya es difícil. Ahora, si hemos comido mucho, es como, no me quiero mover ni hacer nada, ¿no? Bueno, menos mal que el tema no es la gula, pero así empieza, fuerte, ¿no? Pero no vamos a hablar de ese pecado en sí, ni nada por el estilo. Rápido, ¿cómo son o qué clase de personas son aquellos que ayunan? Daniela, ¿qué se te viene a la mente cuando pensamos o piensas en una persona que ayuna? Que no come, dice. Que no come, nada más. ¿Qué tipo de persona? ¿Cómo la solemos ver? Es como cuando decimos, ¿qué pensamos de una persona muy estudiante? Súper aplicado, que es un nerd. ¿No? Un disciplinado también. En este caso, normalmente, ¿qué pensamos o qué se nos viene a la mente de una persona que ayuna en la iglesia? ¿Qué es lo que se le ha venido antes? ¿Qué es lo que se le viene ahora? Quizás dice usted disciplinado, quizás dice usted muy espiritual, pero quizás también se le ha venido a la mente, qué raritos, ¿no? Qué raros. Estos son esos que ayunan, los raros de la iglesia. Los que se levantan a veces también a las 6 de la mañana a orar, a las 5. Esos son los raros. Dice Paul Washer que esos raros son los cristianos convertidos de una iglesia. Quizás pensamos en personas al estilo de Juan el Bautista, que tenía un estilo asceta, ¿no? Que significa que él, de alguna manera, vivía al estilo de un grupo sectario que se formó en los tiempos de los macabeos, pero que él, sin ser macabeo ni nada por el estilo, vestía con piel de camello, con un cinturón de cuero y comía langosta con miel silvestre. Gente como el Juan el Bautista nomás. Esos son los que ayunan. O son los legalistas. Los maníacos de la salud. Pero no se nos viene o no se te viene a la mente cuando hablamos del ayuno Jesús.
¿Qué se nos viene a la mente cuando decimos santidad y perfección? Jesús. ¿Y qué se nos viene a la mente o se nos debería venir a la mente cuando pensamos ayuno? Jesús. Espiritualidad, comunión, santidad. No raritos, legalistas, ni maníacos de la salud, sino Jesús. Jesús practicaba el ayuno y además enseñó a ayunar. De todas las disciplinas espirituales, el ayuno es la más temida e incomprendida. Es a la que más se le tiene miedo. Ayunar, No. ¿Saben qué? Yo más bien voy a participar mandándoles el catering para cuando finalicen de ayunar. Yo les envío eso y con eso mi participación del día de adoración está lista. Pero yo ayunar, nos preocupa que nos haga sufrir demasiado, de forma terrible, y que además, encima de haber sufrido, al concluir, no haya sido una buena experiencia, sino una experiencia negativa. Entonces, dice Donald Whitney lo siguiente: para algunos cristianos ayunar con fines espirituales es tan impensable como caminar descalzos sobre una hoguera o agarrar serpientes venenosas con la mano para demostrar su devoción. A algunos cristianos no se les ocurre ni en el último caso ayunar. Ayunan cuando se mueren ya. Ahí ya ayunan. Es terrible, es triste la situación, ¿no? En general de la iglesia. ¿Cuántas personas has conocido o conoces que practican el ayuno? No respondan, pero yo espero que podamos decir, bueno, yo conozco al hermano de aquí. O que dentro de un año, cuando volvamos a hacer esa pregunta, digamos en nuestro corazón, en nuestro adentro, yo sé que este hermano, que esta hermana, que este hermano, que ayuna. Sin pregonarlo, pero que nos demos cuenta, que sepamos, ¿no? La Escritura menciona unas 62 veces el tema del ayuno. 62 veces el tema del ayuno. Y pocas disciplinas contradicen más a la carne como lo hace el ayuno. Pocas, muy pocas. Contradicen más a la carne como el ayuno. Ahora, yo medité, y por ejemplo he visto ahí a mi hermano David con el ceño fruncido. ¿Será verdad? Y yo medité en esa frase porque me acordé del apóstol Pablo cuando leí que Whitney decía, pocas disciplinas golpean más la carne que el ayuno. Yo decía, pero si Pablo dice que al final golpear la carne, comer, beber, tiene poca importancia para los verdaderos apetitos de la carne. Eso es leer críticamente, ¿eh? Entonces yo dije, ¿por qué dice aquí entonces que el ayuno es de lo más fuerte para golpear la carne? Claro, es que mi mente en ese instante pensó de manera reducida, solo en dejar de comer. Pero ayunar no es dejar de comer. Ayunar implica, entre otras cosas, dejar de comer. Es dejar de comer más otras cosas que no son negociables, si no, no se llama ayuno cristiano. Entonces, el ayuno cristiano implica sí o sí, si no, no es ayuno cristiano, la oración, la adoración, la devoción. Por lo tanto, claro, si yo voy a dedicarme a no alimentar mi carne y encima voy a fortalecer mi espíritu y machacar mis apetitos internos de la carne con oración, con adoración, con palabra, claro que no hay otra forma, o es la más fuerte que va a golpear mi carne. Porque normalmente orando sin ayunar, yo golpeo mi carne, pero si oro y encima ayuno, estoy golpeando mi carne 2 veces. O de todas las maneras posibles. La estoy golpeando por atrás, la estoy golpeando por los lados, la estoy golpeando por delante, por todos los lados la estoy golpeando. Ningún cristiano debería ignorar los beneficios del ayuno. En la búsqueda disciplinada de la piedad y en la semejanza a Cristo, el ayuno es un elemento muy importante, muy importante. Bien, seguimos. Entonces vamos a ver ahora lo que es el ayuno.
¿Qué es el ayuno? ¿No? Es importante saber qué es el ayuno, tener una explicación clara. Muchos no saben lo que es el ayuno, para qué es el ayuno, por qué el ayuno. Muchos creen que saben, tienen definiciones y todas esas definiciones de qué, por qué, para qué son erradas. Entonces vamos a ver qué es el ayuno. El ayuno cristiano, porque hay muchas formas de ayunar en el mundo ayunan y no es cristiano, es otro tipo de ayuno, ¿no? El ayuno cristiano es la abstinencia voluntaria de ingerir comida con propósitos espirituales. Con propósitos espirituales. Este tipo de ayuno es solo para cristianos. No podemos dar lo santo a los perros, ni nuestras perlas a los cerdos. No se le puede decir a quien no es cristiano, porque a veces yo he oído, he estado presente, cuando algún amigo, un hermano, una persona que se dice ser cristiana le dice a otra persona, o simplemente me contó, estuve hablando con un amigo que anda con problemas y con cosas, y le aconsejé pues que se acercara al Señor, que orara, incluso le dije que ayune por ese problema. ¿Es cristiano? No. Pero confían que es como que el ayuno es una palanca que fuerza a Dios. Y le dicen a quien sea, ayuna por eso, ya vas a ver. ¿Pero es cristiano? No, no es cristiano, pero el ayuno tiene poder. No, el ayuno no sirve para nada, Dios es el que tiene poder. Y Dios actúa con los cristianos y en los cristianos. Entonces, el ayuno mundano, del mundano, creyendo que es cristiano, no sirve para nada. El ayuno es solo para los cristianos, como la oración es solo para los cristianos, la adoración es solo para los cristianos. La comunión de la iglesia es solo para los cristianos. Y todas las cosas de Cristo son para los que son de Cristo. Entonces, el ayuno es voluntario. Relativamente, ¿vale? Voluntario en el sentido de que no debe ser forzado. Pero la oración debe ser forzada. ¿Debo forzarte a orar? Debe ser voluntario. Sin embargo, el mandato de orar está. O sea, que no es tan voluntario. Es voluntario a la hora de yo querer expresarlo. No debe ser obligado por un externo, ¿no? Como el tema de la ofrenda, que es lo más claro, por ejemplo, ¿no? Ahí eso es bien explícito, que sea voluntario. Pero todo es igual. La oración debe ser voluntaria, la lectura de la Biblia debe ser voluntaria, venir a la iglesia debe ser voluntario, todo debe ser voluntario, el ayuno debe ser voluntario, pero todas las cosas en realidad son un mandamiento de Dios para el cristiano, ¿cierto? Entonces, ¿es voluntario ayunar? Sí. Nadie te tiene que decir, mañana tienes que ayunar, ¿no? Te pueden invitar, oye, mañana voy a ayunar, o mañana vamos a ayunar, ¿quieres acompañarme? ¿Quieres estar con nosotros? La razón es esta. Ah, ya sí. Ah, no. Ahora, deberíamos querer, como cuando decimos el orar y el leer la palabra, siempre debemos creer, pero cuando no, podemos declinar. El ayuno es más que lo último de las novedades de dietas de choque para el cuerpo. Dicen por algunas pentecostales antes de fin de año, dice, voy a tirarme un ayunito de 3 días para estar en forma para Año Nuevo, o para el cumpleaños, o para una fiesta. Lo que quieren es bajar de peso. Un ayuno, dice. Eso se llama dieta de choque. Y el ayuno no es nada de eso. El ayuno es la abstinencia de la comida con propósitos espirituales, no con propósitos físicos. ¿Puedo hacer ayuno con propósitos físicos? Sí. Pero simplemente usted no lo llame ayuno espiritual, nada más. No está prohibido, nadie dice que es pecado que usted haga un ayunito, no sé, con limón y jengibre por su salud. Pero no lo llame cristiano a ese ayuno, ni diga, oh, he hecho un ayuno cristiano. No hizo un ayuno cristiano, hizo un ayuno por salud, ya. Y ha sido beneficioso para su salud. Pero el ayuno cristiano es un ayuno espiritual, con propósitos espirituales siempre. Ahora veamos una definición
más general de lo que podría ser el ayuno. Escucha, el ayuno también debería incluir, o es, la abstinencia de cualquier cosa legítima en sí misma. Voy a repetir eso para que lo entienda bien. El ayuno debería incluir la abstinencia, ya no solo de alimentos, sino de cualquier cosa legítima en sí misma, en beneficio de algún propósito espiritual. O sea que usted puede ayunar, por ejemplo, de ese helado tan rico que es irresistible todas las noches cuando llega a su casa. O de esa hamburguesa Camiri a la vuelta de la esquina. O de ese pollo Celaya. Pollito de la esquina, ¿no? Entonces, o simplemente de cualquier cosa, o de esa serie, de esa película, de ese deporte. Un deporte que consume muchísimo tiempo, no es el fútbol. Digo, al verlo, o sea, en la vida cristiana hay de todo. Por ahí hay cristianos y hermanos que les gusta estos deportes. Es, por ejemplo, el tenis, Fórmula 1, MotoGP y otros. Yo antes, cuando era adolescente, joven, pero después de joven ya dejé de verlo, pero en mi adolescencia yo me sentaba 4 horas y veía desde que comenzaba hasta que terminaba la carrera de Fórmula 1. Y me veían los partidos de tenis también. 2 horas o 3 o 4 ahí sentado. Y si hacemos eso todo el tiempo, malo. Eso está ya dentro de la categoría de no estar aprovechando bien el tiempo y estar pecando de no aprovechar bien el tiempo. Pero además, se puede hacer ayuno de cosas así. Sin embargo, esa es una idea más general. Lo que vamos a ver hoy y lo que la Biblia enseña, o el uso que la Biblia sí hace, no es ese. Lo que no significa que no sea verdadero. Por cierto, esta definición general la da Martin Lloyd-Jones. ¿Ya? Lo que vamos a ver no es ese tipo de ayuno. No vamos a hablar de, usted puede ayunar de ir a tal lugar. No vaya por allá un mes. ¿No? Sino vamos a hablar de la comida. De ese tipo de ayunos es del que estamos hablando. Entonces, vamos a ver tipos de ayunos que encontramos en la Biblia. Número 1, el ayuno normal. ¿Pero cuál es el ayuno normal? Para que vayan aprendiendo. Bueno, el ayuno normal es abstenerse de todo alimento, pero no de agua. Abstenerse de todo alimento menos del agua. Mateo 4:2 es un ejemplo. Dice Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, mire, no lo que dice, sino mire lo que no dice. No dice que tuvo sed. No dice que tuvo sed. O no dice que no haya bebido agua. O que no haya bebido nada, alguna otra cosa. Se implica que el Señor Jesucristo aquí bebió agua o bebió algo, que en su ayuno Él bebía algo, pero que no comió. Ahora, algunos muy pocos postulan la posibilidad de que no hubiera bebido agua tampoco, lo cual hubiese sido entonces un ayuno catalogado como sobrenatural. Pero se entiende en general que Él sí bebió agua por la implicación de que se aclara que no comió nada. Y vamos a ver más adelante que hay otros textos que sí dicen y no comió y no bebió. O sea que si en un texto aclara eso y aquí no, es porque cada vez que se inspiró y se dijo algo, se estaba diciendo lo que se hizo y la limitación hasta donde se hizo o lo que no se hizo. Aquí al decir que solamente no comió, se implica que sí bebió. Y este es el ayuno normal, el ayuno normal. El de 40 días no es normal, sino el ayuno de solo no comer y beber agua. El de 40 días también es sobrenatural. Está el ayuno parcial, que es una limitación en la dieta, pero no de todo alimento. Este ayuno lo encontramos, por ejemplo, en Daniel, capítulo 1, versículo
12. Dice: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Y esto se alargó por 21 días. ¿Ok? Entonces Daniel solo comió legumbres. No le metió al chorizo, ni a la carne, ni a la costilla, ni al chanchito, ni al bife, ni a los mariscos. Sobre el Juan el Bautista, sobre su estilo de vida, en Mateo 3:4 nos habla de su dieta y ya la mencionamos antes. A langosta y miel silvestre. Y el ayuno de Juan el Bautista parecía ser continuo y perpetuo. Era una vida de comida parcial. No se nos dice que nunca hubiera comido otra cosa, pero se nos dice que su alimento principal era la langosta silvestre y la miel silvestre. Saltamontes son la langosta, ¿no? Saltamontes con miel, crocante, verdecitos, blanquitos, con salsa y sin salsa, a los Hakuna Matata, ¿no? Este es un ayuno que sirve mucho para las personas que pueden tener algún tipo de enfermedad y entonces por razones legítimas no pueden dejar de comer del todo, ¿no? Entonces esta es una gran opción. Y la gran opción no es decir, no, yo tengo que comer por razones médicas y que nunca puedo ayunar. No, puede ayunar parcialmente. Puede usar este ayuno. Número 3 está el ayuno absoluto, que es abstenerse de todo alimento y todo líquido, incluido el agua. Y es bíblico. Esther, vamos a Esther. Capítulo 4. Verso 10. No. A ver. Aquí está. Es 14 al 16. ¿Ya? Pero vamos a leer 15 y 16. Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días. ¿Vale? No comáis ni bebáis. Así que existe el ayuno absoluto de todo. También lo vemos en Hechos 9:9. Dice Hechos 9:9, hablando de Pablo, que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Cuando Pablo se quedó ciego por encontrarse con Cristo, ¿no? Estuvo 3 días ciego, sin ver y también sin comer y también sin beber, ayunando, en ayunas. Y Esdras 16 también, para que lo pueda notar. Está el ayuno sobrenatural, el que ya mencionamos. Tenemos 2 ejemplos bíblicos en Deuteronomio 9:9. Deuteronomio 9:9. Si alguien lo tiene, que lo lea. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto
40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Eso es sobrenatural. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no puede estar más de pocos días, 3, 4, 5, 4 días, sin agua. Así que tuvo que intervenir el poder sobrenatural de Dios para preservar y mantener con vida a Moisés. A menos que Dios le haya dado a Moisés, y Moisés no nos ha contado, el pillo, otro tipo de alimento celestial y otro tipo de bebida celestial. Y aquí nos vino y nos contó que no comió ni bebió, pero no comió ni bebió. Tenemos que creer que no comió ni bebió nada, nada de nada. Lo tenemos también en Primera de Reyes 19:8. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y se implica que después de haber comido Elías, comer y beber, agarrar fuerza y caminar, dice, 40 días y 40 noches, implica que comió y bebió para prepararse para caminar 40 días y 40 noches en donde no iba a comer ni beber. Comió y bebió para... Ahora, eso es sobrenatural. Usted no viene el domingo, y hemos dicho, no viene el domingo y come una palabra de Dios y ya nada más hasta la otra semana. No puede ser. No oramos un día para toda la semana, Señor, por el lunes, y ahora esta por el martes, y ahora esta por... Tiene que ser todos los días. A menos que sea sobrenatural, un ayuno sobrenatural. Bien, entonces tenemos normal, ayuno parcial, ayuno absoluto y ayuno sobrenatural. ¿Vale? Buenos, ¿no? Que se nos queden ahí. Ahora, expresiones del ayuno. ¿Cómo podemos expresar el ayuno? ¿De qué forma? ¿De qué maneras? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Bueno, número 1, en privado. El ayuno debe ser como muchas otras disciplinas, la adoración, la oración, el dar privado, dice el Sermón del Monte Mateo 6, que tu Padre en lo secreto te ve. El ayuno también en privado. Vamos a Mateo 6, al Sermón del Monte. Versículos 16 y 18. Dice Jesús, es el discurso de Jesús. Cuando ayunéis, y cuando ayunéis, dice Jesús. Bueno, no pongáis cara triste como los hipócritas. Entonces debe ser en privado. Vamos a seguir leyendo, perdón. Como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. Obviamente el ayuno, si voy a hacer algo de vida, yo estoy ayunando y estoy por la calle y gente me ve. Pero cuando nos referimos a privado es que no podemos decirle ni mostrarle a la gente que estamos ayunando. Eso está diciendo Jesús. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste. ¿Qué le pasa, hermano? Es que estoy ayunando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué más dice? Como los hipócritas, porque ellos sí desfiguran sus rostros. Y su razón es que quieren mostrar a los hombres que están ayunando. Y en verdad os digo que ya han recibido su recompensa, el aplauso de los hombres. Buscaban aplauso de los hombres consiguieron. No piensen que van a recibir más de eso. Entonces eso significa que el ayuno debe ser privado. Yo debo de lavarme, miren lo que dice el 17. Pero tú cuando ayunes, así no, el 16, ahora sí, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ungir la cabeza. Agarra un poquito de vaselina, aceitito, gel y peínate bien, lávate la cara
y que parezca que estás nuevito, recién comido, recién churrasqueado, listo para caminar 10, 20 kilómetros con todas tus fuerzas. Que ni piensen que te tienes hambre o que estás ayunando o que estás padeciendo. Todo lo contrario, oye, alumbras, vislumbras vitalidad y fuerza y vigor. Pero por dentro, pero no lo mostremos, dice Cristo. Para no hacer ver a los hombres que ayunan, sino que tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Vale? Entonces hay un ayuno privado que es auténtico. Hay un ayuno que es congregacional. Y yo en cuando he convocado en algún ayuno, ¿no? Creo que hace quizás 7 meses o 8, el último que hicimos. Así que pronto vamos a hacer uno. Muy pronto, el domingo se lo anuncio. El domingo se lo anuncio. El ayuno congregacional es al estilo, o lo encontramos en Joel capítulo 2, versículo 15 y 16. Joel 2, versículo 15 y 16. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor vuestro Dios? Creo que me faltó. Es desde el 15 al 16. Estaba leyendo desde el 13, perdón. Tocad trompeta en Sión, 15. Promulgad ayuno. Convocad asamblea. Reunid al pueblo y santificad la asamblea, congregad a los ancianos. Reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Convocando un ayuno congregacional, la asamblea del Señor. Eso se puede hacer, es bíblico. En alguna parte dice Hechos 13:2, alguna parte de la iglesia de Antioquía estaba ayunando toda ella, en Hechos 13:2. Pueden buscarlo y alguien que lo lea. Hechos 13:2. Bien, ministrando, dice, y ayunando. ¿Quiénes? La iglesia. Ellos se encontraban en esa situación cuando el Espíritu Santo habla y les dice a la iglesia: apartadme a Bernabé y a Saulo para una obra que yo los estoy llamando. O sea, simplemente el contexto, el momento es que la iglesia estaba ayunando y leyendo la Biblia, o ayunando y adorando, lo que sea, pero estaban en ayunos. Ahí había un ayuno grupal. Estamos mostrando que hay ayunos que van más allá también de lo privado, que puede ser con hermanos, con la iglesia, en grupo. Así como nos reunimos para comer en grupo, ¿no? Nos reunimos para ayunar en grupo, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, en Jonás 3, 5 al 8, el rey mandó un ayuno nacional, a toda la gente. Dice el versículo 5 al 8 del capítulo 3. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, el rey, por decreto: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten, ni beban agua. Fue un ayuno absoluto y fue grupal. Increíble, ¿no? Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos.
Comentaba Donald Whitney en su libro la historia de que los primeros 2 presidentes de Estados Unidos convocaron ayuno nacional también, en cierta ocasión, los primeros. No eran cristianos, ¿no? Y el rey Josafat, cuando ve que iba a darse una inminente invasión, proclama y ordena que ayunen todos en 2 de Crónicas 23. Como otro ejemplo. O sea, hay varios ejemplos. Estamos viendo los ejemplos de ese ayuno congregacional, bíblico, existente, real. Claro, porque a veces se tiene como cierta renuencia a que la iglesia organice un ayuno. Y por ese hecho, a veces algunas iglesias de sana doctrina no organizan ayunos. Los pastores o los líderes tienen miedo de decir, va a haber un ayuno. O hermanos, hay que ayunar y tenemos tal día proyectado para ayunar todos. Para arrepentirnos más de nuestros pecados y buscar más gracia y bendición de Dios para ser más como Cristo. O para agradecer, se acerca fin de año, un ayuno de acción de gracias, por ejemplo. Solamente vamos a ayunar y vamos a dar gracias por todo lo que nos ha dado cada mes, ¿no? Todo el mes. Lo que sea. Y muchos pastores, muchas iglesias no hacen eso. Porque piensan que la iglesia va a decir, no, eso es privado, eso es privado. Y van a juzgar a la iglesia. Y ellos van a quedar mal. Que por otro lado los líderes no deberían caer en el miedo a qué dirán las ovejas. Pero pasa. Y aquí estamos viendo entonces la evidencia bíblica de que sí es bíblico poder convocar un ayuno grupal, una asamblea, la iglesia. Aparte de la disciplina privada y congregacional. Actualmente el ayuno más común entre los cristianos probablemente está en la categoría de normal, de privado y de ocasional. De vez en cuando el normal y el privado. Lo que no significa que no podamos hacer los otros. Significa que esa es la actitud presente de la mayoría de los cristianos. ¿Vale? El ayuno se espera de los cristianos, hermanos. El ayuno es algo que Dios espera de nosotros, que Cristo espera de nosotros. Jesús espera que sus discípulos ayunen. Prestemos atención a sus palabras ahí donde leímos en Mateo 6. Pero vamos a leer otras palabras. O enfatizar. Algo que ya dije rápido, pero ahora lo vamos a leer. Mateo 6, 16. Dice las primeras 3 palabras. Y cuando ayunéis. Dando por hecho que ustedes van a ayunar. ¿Han ayunado este año? No me respondan. Planeen un ayuno para el Señor. Cuando ayunéis, da por sentado que todos nosotros en alguna ocasión vamos a ayunar. Espiritualmente, ¿eh? No ayunar por ayunar, no la dieta de choque. Mateo 6, el versículo 2 y 3 dice: por eso cuando des limosna no toques trompeta delante de ti, que no sepa tu izquierda lo que hizo tu derecha, o tu derecha lo que hizo tu izquierda, ¿no? Versículo 3, pero tú cuando des limosna no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en lo secreto. Bien, él luego dice el 5 y 7, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas en las plazas, en las esquinas, en los templos, sino, 6, pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta. En fin, el punto aquí es que dice el texto en el 3, pero tú cuando des, y el 6, pero tú cuando ores, y el 16, tú cuando ayunes. Las 3 ideas son claras, que se dan por hecho. Pero normalmente el cristiano tiene muy claro que hay que orar y tiene muy claro que hay que dar en general. Pero no tenía muy claro, la gente no tiene muy claro que tiene que ayunar. Y es lo mismo. Debes ayunar. Y cuando ayunes, si ayunáramos las veces que oramos, o si ayunáramos las veces que damos, es más fácil orar y dar que ayunar, ¿no? Pero debemos ayunar, buscar ayunar. Perdón. ¿Cómo ayunar? Bien, usted ya elige parcial, con agua, sin agua, total, ¿no? Privado
y algunos congregacional. Pero ahora, ¿cómo ayunar? Aquí el versículo 16 nos dice cómo. Aquí, leamos, ¿ok? Ya vimos que da por sentado que ayunamos. Ahora el cómo. El verso 16 nos va a mostrar una orden negativa, una orden positiva y una promesa respecto al ayuno. Orden negativa, orden positiva, promesa. Orden negativa: no pongáis cara triste como los hipócritas. Esa es la parte negativa. No debemos ayunar así, ¿no? Debe ser privado, debe ser no mostrando a nadie que estamos ayunando. En lo posible, que nadie se entere. Ahora, se va a enterar mi esposa porque tengo que decirle que no cocine y por qué no voy a comer. Bueno, eso no es ir y hablarle a la gente o al mundo para creerte espiritual delante de la gente. Eso es que tienes que comunicar una información, porque tu esposa incluso te va a preguntar, o tu esposo te va a preguntar, ¿y por qué no quieres comer? Bueno, no vas a mentir, ¿no? Estoy ayunando, mi amor. O alguien puede tener cocinera o cocinero, algún cristiano, algún hermano, porque no tiene tiempo y tiene un trabajo más fuerte y tiene que avisarle pues a la señora que le cocina o al señor, al chef, que hoy no cocine, ¿no? No creo que el chef pregunte, ¿por qué, señor? Pero hay alguna objeción o alguna excepción para anunciar o decir que yo estoy ayunando, ¿vale? Pero no debemos anunciárselo a nadie más. Nadie debe saber que estoy ayunando. Dios sí lo sabe. Así que no digas, como los hermanos no van a saber si ayuno o no, que piensen nomás que ayuno, pero yo no ayuno. No, Dios sí sabe si estás ayunando o no. La orden positiva: pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro. Esa es la positiva. Debemos estar con una actitud positiva ante la situación del hambre. Se nos está llamando a eso, una actitud. Pon una actitud positiva y muestra una actitud valiente en medio del hambre, en medio de las tripas adoloridas que gritan. No estés ahí pensando, de nuevo, ¿no? De verdad. Y una promesa. El cómo no, el cómo sí, y ahora una promesa. Dice entonces el 18: para no hacer ver a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Dios va a recompensarnos por nuestra búsqueda espiritual en secreto y en nuestro ayuno. ¿Cuándo? Ahí ya está el tema, ¿no? Quizás es en el cielo. Estás haciendo tesoros en los cielos. Bueno, así no se vale, dicen algunos. No, claro que se vale. El cristiano quiere atesorar en el cielo. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo deberíamos ayunar? ¿Cuál es el que hay que elegir? Bueno, la Biblia da ejemplos de un día, parte de un día, una noche, 3 días, 7 días, 14 días, 21 días parciales, 40 días. Elige. Pero ¿cuál es la conclusión de que haya tanta variedad? La conclusión es que depende de ti. Tú puedes elegir si 5 horas, si 12 horas, si 16 horas, 24 horas, 48. Elige. Lo único que tienes que tener claro es que debes hacerlo con un propósito espiritual para Dios. Con un propósito espiritual para Dios. No pueden haber propósitos mundanos. Estábamos comentando con Miguel hace 2 días o ayer, creo que fue. Ayer, ¿no? Por ejemplo, el trabajo. ¿Puedo ayunar por un trabajo? Depende. Se puede ayunar por el trabajo y ser espiritual y no ser espiritual. ¿Cuándo no sería espiritual? A ver, Señor, quiero ayunar para un buen trabajo. Un buen trabajo está bien. ¿Qué es un buen trabajo? ¿Qué andas buscando? Pues quiero un trabajo que quiero ganar más. Quiero ganar unos $400 más. ¿Ya? ¿Está bien? Dice el Señor. ¿Para qué?
Es que quiero darme un viajecito, quiero cambiar el auto, quiero no sé, vender esta casa y comprarme una más grande, o quiero comprar un nuevo auto. Yo. ¿Qué dijo Santiago sobre el pedir y pedir mal y no recibir? ¿Por qué razón ustedes piden y no reciben? Porque pedís mal. ¿En qué razón pedimos mal? ¿A qué se refiere? Pedís para vuestros deleites, nada más. Entonces ahí, ayunar 1000 días para que Dios me dé un trabajo donde yo gane $500 más, no sirve de nada si no tiene ningún propósito espiritual. Ahora, ¿cuándo ayunar por un trabajo puede tener un propósito espiritual? Digamos que no tienes trabajo. Es un ejemplo. Hay que aclarar bien el ejemplo. Bueno, no tienes trabajo, estás buscando, está siendo difícil, Dios quiere que clames más. Venga, ayuna por un trabajo. Pero ¿cuál es la razón por la que quieres trabajar? Es una razón bíblica. ¿Cuál? Sostener a tu familia. La Biblia dice que debes sostener a tu familia. La Biblia dice que si no sostenemos a nuestra familia somos peores que los incrédulos. Por tanto, Señor, ayúdame a cumplir tu palabra, dándome un trabajo que me ayude a sostener mi familia. Entonces, las razones no son superficiales del trabajo. Las razones son: quiero cumplir con aspectos de la palabra que me dice, Señor, quiero sostener a mi familia, quiero contribuir en la obra de tu iglesia, quiero lo que sea, irme de misionero un mes. Vale, está bien, eso está bueno. Vamos a darte un trabajo. Entonces hay que tener propósito espiritual. Y no importa luego, bueno, sí importa, ¿no? Si usted ya luego, usted elige un día, 2, 4, 5, 7, parciales, imparciales, como quiera. Debemos ayunar entonces, y aquí nos vamos a centrar en la última parte, en que los propósitos sean siempre espirituales. Ya hemos hablado del ejemplo del trabajo. Si tú no tienes un propósito espiritual para ayunar, no es un ayuno más, es simplemente una forma de bajar de peso. Y no es un ayuno. Si no hay oración, una petición, un propósito, y dice, yo voy a ayunar, me fui a mi trabajo, menos mal que voy a trabajar para que se me vaya rápido el hambre y esté despejado. Y luego, llegué a mi casa, no quiero estar sin hacer nada porque me va a dar hambre, voy a hacer algo, no sé, me voy a poner a ver mi serie favorita, pim. O luego me voy a ir a jugar algo con el teléfono. Ya cumplí mi ayuno 12 horas. Ayuno espiritual. No sirve de nada. Eso no fue ayuno, eso fue una dieta. Nada más. Y si quieres ponerte a dieta, está bien, no está mal. Pero no es un ayuno. El ayuno tiene que tener un propósito, una búsqueda, ¿no? Y luego debemos practicar esa búsqueda. O sea, en el ayuno yo oro, en el ayuno yo me expongo a la palabra de Dios, en el ayuno yo adoro al Señor. Debemos tener un propósito bíblico para ayunar, o mejor, no ayunemos. ¿Para qué? El hambre que nosotros sentimos en el ayuno debería servir y ser un recordatorio del propósito. Así dice Whitney, que lo tomemos. Cuando te dé hambre, el hambre debe recordarte un propósito. Algo como esto, dice él, ¿no? Estás ayunando, ¿no? Y tiene esa sensación de hambre. Quiere una chuleta. Bien. Sí, dice, tengo hambre. Y es porque estoy ayunando. Y estoy ayunando por esto. Tiene que haber un por esto. Y entonces cada vez que sienta hambre, ay, verdad, estoy ayunando. Ay, estoy ayunando por tal cosa, así que vamos a orar. Vamos a adorar un rato. Vamos a leer la Biblia. Nunca ayunamos para obtener el favor de Dios, ni torcer su brazo, ni para impresionarlo. Eso es inútil. Nada que hagamos impresiona al Señor. Nada. Ni podemos torcer su brazo tampoco. Aquí no es que el ayuno hace la fuerza. No es que si ayuno el Señor va a ceder.
¿Cómo es eso? ¿Es un pulso con Dios? ¿Acaso David le torció el brazo a Dios cuando ayunó 7 días sin comer ni beber para que no muera el niño o lo resucitara? Nada. ¿Sí o no? Nada. La experiencia dice que no le hizo ni caso a David. David, en vano ayunaste. Y por eso David se levantó cuando se enteró que el niño no vivía. No vive. Tráigame una chuleta y el mejor vino. No, el ayuno no es para impresionar a Dios, no es para buscar su favor o para ganarse su favor, perdón. Sí es para buscar su favor, pero no para ganarse el favor con mi ayuno. Yo le busco en gracia, en misericordia, en humillación, busco su favor gratuito. ¿A base de qué encontramos el favor gratuito de Dios? Por la fe en Cristo, por la fe en el Señor Jesucristo, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestra obra. Es la fe y no nuestro esfuerzo lo que nos hace aceptables. Y solo después de tener vida en Cristo, lo que dije al principio y lo estoy diciendo ahora al final, solamente los cristianos pueden disciplinarse en el ayuno. El que no es cristiano no puede ayunar. Lo que puede hacer es dieta, o lo que puede hacer es llamar a esa dieta ayuno cristiano, pero ni es ayuno cristiano, ni es ayuno, es dieta, si no es cristiano. Solo los cristianos pueden ayunar cristianamente, verdaderamente, auténticamente, con propósitos espirituales. Y entonces, al tener vida en Cristo y poder ayunar cristianamente, va a ocurrir lo que dice John Piper. Escuche. Esta es la esencia del ayuno cristiano, que anhelamos, ansiamos y ayunamos más para saber más de todo lo que es Dios para nosotros en Jesús. Pero solo porque Él ya nos sujetó y nos atrae siempre hacia Él, o adelante y hacia arriba, a toda la plenitud de Dios. O sea, ayunamos porque Él nos atrae, dice. Y nos ayunamos porque como nos atrae, vamos a querer más de Él y más de Él. En la base, no se olvida Piper, de Cristo. Sin Cristo no hay ayuno. En la base de Cristo. La semana siguiente vamos a ver en la segunda parte 10 categorías importantes para ayunar. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta clase más, Señor, que hemos tenido, que nos has permitido tener. Bendícela, Señor, en la vida de mis hermanos, en mi propia vida. Motívanos, avívanos en nuestra disciplina de ayunar, de buscar ser hombres y mujeres que busquen la ocasión santa y buena, agradable de ayunar con propósitos, fines espirituales para ser santos más como Cristo y buscar los propósitos que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.